A ver, pensemos en cualquier aparato electrónico que tengamos a la mano. El celular, la computadora, una consola de videojuegos, lo que sea. Bueno, pues adentro de todos ellos hay un componente que funciona literalmente como su cerebro. Hoy vamos a desmenuzar qué es exactamente, cómo funciona y por qué es tan importante. Miren, este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a entender bien qué es este cerebro. Después, vamos a destapar los secretos de su velocidad. Luego, veremos cómo se lleva con el resto de las piezas, por qué es clave que no se caliente y al final, echaremos un vistazo a lo que viene en el futuro. Bueno, pues arranquemos con la primera parte. El cerebro de la máquina. Siempre usamos esa analogía, ¿no? Pero, ¿qué significa en realidad? ¿De qué está hecho y cómo trabaja? Esa es la pregunta del millón. Vamos a responderla, porque la verdad es que la realidad técnica es mucho más fascinante que la simple metáfora. En esencia es esto: un circuito súper pequeño, una pastillita de silicio que adentro tiene, bueno, ya no millones, sino miles de millones de interruptores microscópicos. Se llaman transistores. Y su única misión, su único trabajo, es interpretar y ejecutar las órdenes que le llegan, pero a una velocidad que es difícil de imaginar. Ojo, aquí hay un detalle importante. A veces escuchamos microprocesador y CPU como si fueran lo mismo. El microprocesador es el chip físico, ¿ok? Lo que podemos tocar. Y la CPU es, digamos, la parte que piensa. Lo increíble de ahora es que un solo microprocesador, un solo chip, es como un cráneo que tiene varios cerebros adentro. A esos cerebros les llamamos núcleos. Y si queremos simplificarlo al máximo, su función es esta: un ciclo de 3 pasos. Recibe datos, la entrada, hace algo con ellos, el proceso, y nos da un resultado, la salida. Es como una calculadora. Metemos 2 más 2, esa es la entrada. La calculadora lo suma, ese es el proceso, y nos muestra un 4 en la pantalla. Esa es la salida. El procesador hace eso mismo, pero miles de millones de veces por segundo. Muy bien, entonces, ¿de dónde sale toda esa velocidad tan bestial? Vamos a meternos con los 3 ingredientes secretos que hacen que un procesador sea más o menos potente: la memoria caché, la frecuencia y, claro, los núcleos. A ver, imagínense que el procesador es un chef muy rápido en una cocina. La memoria RAM es como una despensa enorme, pero que está en el sótano. Cada vez que el chef necesita un ingrediente, tiene que bajar las escaleras, buscarlo y subir. Y eso, claro, le quita tiempo. Bueno, la memoria caché es como una pequeña nevera que el chef tiene justo al lado, con los ingredientes que usa todo el tiempo. Es una idea genial para no tener que ir hasta el sótano a cada rato. Y esa nevera no es una sola, sino que tiene niveles. Está la L1, que es súper pequeña pero rapidísima. Es como tener la sal en el bolsillo. Luego, la L2 y la L3, que son un poquito más grandes, aunque un poquito más lentas. Es todo un sistema de organización, una jerarquía, para tener siempre a la mano lo que se necesita, justo cuando se necesita. Pasemos al segundo secreto, la frecuencia. Seguro hemos visto números como este por todos lados. 3.2 GHz. Suena muy técnico y muy potente, pero ¿qué significa realmente? Pues significa esto: 3.200 millones de latidos por segundo. Cada latido o cada ciclo es una oportunidad para hacer una operación. Es como el pulso del corazón de la computadora. Mide la velocidad pura del procesador, aunque, como ya vimos, no es lo único que importa. Y aquí llega el tercer ingrediente: los núcleos. Si la frecuencia es qué tan rápido late el corazón, los núcleos son cuántos corazones tiene trabajando al mismo tiempo. Cada núcleo es un pequeño procesador independiente. Gracias a ellos, podemos estar escuchando música, navegando en Internet y descargando algo, todo a la vez y sin que la máquina se trabe. Es la magia detrás de la multitarea moderna. Ok, ya sabemos qué es un procesador y qué lo hace rápido. Pero no trabaja solo. Ahora toca ver cómo esta pieza tan importante encaja en el gran rompecabezas que es una computadora. Y aquí hay un tema que es importantísimo: la compatibilidad. En el mundo de las computadoras de escritorio, principalmente hay 2 equipos: Intel y AMD. Y bueno, la regla es simple: no se mezclan.
Un procesador Intel solo funciona en una tarjeta madre hecha para Intel y un procesador AMD solo en una hecha para AMD. El zócalo, el socket, donde se conecta, es como una llave y su cerradura. Tienen que ser exactos, si no, no hay forma. Es la primera regla al armar un equipo. Con todo ese trabajo, con miles de millones de latidos por segundo, pasa algo inevitable. Se genera muchísimo calor. Y controlar ese calor no es una opción, es una necesidad absoluta. El sistema para mantenerlo frío es bastante ingenioso. Miren, es un ciclo. 1. El procesador se calienta. 2. Una pasta térmica ayuda a pasar ese calor a una pieza de metal, el disipador. 3. El disipador absorbe todo ese calor. Y 4. Un ventilador sopla aire para llevarse el calor lejos. Simple, pero vital. Sin esto, el procesador bajaría su velocidad para no quemarse, o en el peor de los casos, se dañaría para siempre. Muy bien, ya vimos qué es, cómo funciona y por qué es tan delicado. Ahora, para cerrar, vamos a levantar la mirada y ver hacia dónde va toda esta tecnología. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. El avance ha sido una locura. En los 80, la gran novedad era la memoria caché. Hoy estamos hablando de transistores de 5 nanómetros. Son increíblemente pequeños. Y ya estamos viendo cómo avanzan otras arquitecturas, como ARM, y en el horizonte se asoma algo que podría cambiar las reglas del juego por completo: los procesadores cuánticos. El salto es exponencial. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Los procesadores cuánticos prometen hacer cálculos a velocidades que hoy ni siquiera podemos comprender. Si llegamos a tener ese poder, la pregunta ya no será cómo lo hacemos, sino más bien, ¿qué grandes problemas de la ciencia, de la medicina, del mundo, qué nuevos retos seremos capaces de resolver?